vamos a empezar la masterclass que está prevista para el día de hoy. Había anunciado que voy a trabajar uno de los temas que es de mi predilección, que es el de las excepciones. He escrito un libro sobre excepciones, sobre contestación de la demanda, y hoy voy a los tiempos a hablar de este tema. Eh, y ya van a ver al final por qué estoy hablando de este tema también. ¿De qué va a tratar? ¿Qué temas voy a trabajar en esta clase? Voy a empezar hablando sobre las excepciones en general y las formas de oposición que tiene el demandado, porque las excepciones son formas de oposición que tiene el demandado. Y luego me voy a concentrar en las excepciones previas y en las excepciones de fondo para que al final de la clase puedan ustedes mirar la diferencia clara. Voy a hacer un trabajo teórico sobre todo, pero voy a tratar de darles también algunos ejemplos para que esto pueda entenderse de mejor manera. Dicho esto, empecemos con lo que nos concierne. A ver, cuando hablamos de excepciones, hablamos de unos medios de defensa que tiene la parte demandada en el proceso civil, ¿sí? Olvídense de la materia penal, nos concentramos básicamente en materias COGEP. Es ahí, esas materias las que soportan excepciones. Sí, en la materia constitucional también puede alegarse eventualmente, pero no me meto en materia constitucional porque yo de eso eh, no conozco lo suficiente como para dar clases de eso. Ok, si ustedes revisan cualquier manual de derecho procesal civil, van a ver que frecuentemente los autores hablan de las diversas posiciones que puede adoptar el demandado frente a la demanda. Porque no es que el demandado tiene una única posibilidad cuando recibe, cuando es citado y se le ordena comparecer a juicio o se le da la oportunidad, mejor, de comparecer a juicio, ejercer su derecho de defensa. No, puede ejercer toda una serie de posiciones, pero toda esa serie de posiciones básicamente pueden reducirse a tres. A veces el demandado guarda silencio o tiene una actitud que en último término llega a significar un silencio del demandado. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando el demandado, por la razón que sea, por estrategia de defensa, decide no contestar la demanda, ni siquiera comparecer a juicio, o comparecer al final a oponer alguna nulidad en el momento oportuno, pero no contesta la demanda, no deduce excepciones, ¿sí? Se queda en silencio. Ocurre también cuando el demandado, decidiendo comparecer, no consigue que el juez acepte a trámite la contestación de la demanda. No se olviden que la contestación de la demanda es un acto de proposición, igual que la demanda, igual que la reconvención, igual que la contestación de la reconvención. Esos cuatro, contando la contestación de la demanda, son todos los actos de proposición que están previstos en el sistema procesal civil. Y todo acto de proposición debe pasar por un filtro. El filtro es el juez. El juez recibe el acto de proposición y debe revisar que contenga todos los requisitos de ley, es decir, que esté completo y que sea claro. Si es que el acto de proposición es claro y completo, el juez lo admite a trámite. ¿Sí? Pero hay ocasiones en que el demandado no consigue que el juez le admita a trámite, porque contesta la demanda fuera de término, porque el juez le manda a aclarar y o completar la contestación y lo hace fuera de término o no lo hace a satisfacción del juez. Vean ustedes, ahí les he dado varias posibilidades que implican a los ojos de las leyes procesales el silencio del demandado. Una segunda posición, esa sí es única y concreta, es el allanamiento, que quiere decir que el demandado se rinde, no opone defensa alguna,
acepta la demanda y en concreto la pretensión de la demanda. Si ustedes revisan las disposiciones que tiene el COGEP sobre el allanamiento significa eso, aceptación de la pretensión que el actor o pretensiones que el actor ha deducido en la demanda. Puede haber también allanamientos parciales. Y hay una tercera gama de posiciones que implican la oposición del demandado. Sí, el demandado, cuando adopta esta tercera alternativa, que es la de oponerse, sí, contesta la demanda y deduce excepciones. Eso es lo ideal. Puede también contestar con una negativa absoluta. Esa es una contestación, yo le llamo telegráfica de la demanda, ¿no? Concreta, lo niega todo. No hace falta cumplir con todos los requisitos de la contestación, es una posibilidad que existe. Yo la he utilizado en algún juicio en los que he litigado y ha sido aceptada porque es una posición que existe. Y hay todavía una posición adicional dentro de esta tercera categoría que es la de oposición. Es cuando el demandado no se conforma solamente con defenderse, con deducir excepciones, sino que se lanza al ataque también y propone una reconvención en contra de la demanda, en contra del actor, siempre y cuando desde luego la ley procesal lo faculte. Vean ustedes, ¿no? Entonces el demandado tiene una gama de posibilidades de frente a la demanda, pero quiero en esta masterclass referirme solamente a la tercera, porque esta es una clase sobre excepciones previas y excepciones de fondo. Y como les he puesto en la diapositiva que tienen en la pantalla, tanto el silencio como el allanamiento, todas las posiciones que implican silencio, implican no haber contestado la demanda, es decir, no haber deducido excepciones o no haber conseguido que el juez admita a trámite la demanda, en cuyo caso, así el demandado hubiera deducido excepciones, esas excepciones simplemente no van a jugar en el juicio, no van a poder ser revisadas y resueltas, tramitadas. Muy bien. Ahora, nos concentramos en la tercera posición. El demandado ha decidido oponerse. No ha guardado silencio, tampoco se ha allanado. Esto, dicho sea de paso, es la posición más común. Los estudiantes de derecho, cuando ya vayan tomando un poco de experiencia en el ejercicio de la profesión, se van a dar cuenta que en la inmensa mayoría de los casos de los juicios que se litigan frente a los juzgados y tribunales, las cortes en el Ecuador, los demandados escogen esta posición, oponerse. Y les quiero, posiblemente para algunos sea la primera vez que van a hacer, quiero que meditemos un rato en este verbo. He traído una captura de pantalla de lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Cuando usted pone oponer, vean los significados de este verbo. Un primer significado tiene como seis, pero los dos primeros son los que nos hablan mucho para el tema que nos convoca esta noche. Poner algo contra otra cosa para entorpecer o impedir su efecto. Les digo que el demandado frecuentemente, la mayor parte de veces, se opone a la demanda. Y vean lo que es oponer, oponerse, poner algo contra para entorpecer o impedir su efecto. Es justo eso lo que quiere hacer el demandado cuando se opone, cuando contesta y deduce excepciones, cuando contesta, deduce excepciones y plantea una reconvención. Intenta impedir el efecto de la demanda. Propone, vean el número dos, propone una razón o discurso contra lo que alguien dice,
Contra los dichos del actor en la demanda, el demandado se opone. Propone un discurso, propone toda una serie de elementos para oponerse. Entonces, si usted quiere entender el meollo de lo que es la contestación de la demanda, échele un poco de cabeza a este verbo. Este verbo es el clave. El demandado cuando contesta la demanda, si no guarda silencio y si no se allana, se opone. Va al ataque. Saca su espada. Si ven el gráfico que tienen en la pantalla, saca la espada y decide combatir. No baja la espada, no levanta las manos y dice me rindo, no voy a pelear. No, va a dar batalla. ¿Cómo se opone el demandado? Ahora nos metemos ya directamente en la esencia de este verbo, oponer, ¿no es cierto? El demandado cuando contesta la demanda y se va a oponer, tiene varios momentos en los cuales puede ir planteando su oposición. Varios momentos, quiero decir, varios lugares dentro de la contestación de la demanda. Si ustedes revisan el artículo 151 del COGEP, ténganlo a mano, mucho mejor si lo tienen a mano, ¿sí? Ahí están los requisitos que debe tener la contestación de la demanda. Y en el segundo párrafo, el artículo 151 contiene el corazón de la contestación de la demanda, lo más importante que tiene toda contestación. Tres pronunciamientos dice la ley que debe hacer el demandado cuando contesta la demanda, sobre las pretensiones, sobre la veracidad de los hechos de la demanda y sobre la autenticidad de la prueba documental. Si están viendo la diapositiva, ¿no? Vean los numerales 1, 2 y 3. Si ven, el demandado va a oponerse, entonces con seguridad va a negar las pretensiones. El demandado va a oponerse, va a declarar, va a decir, va a afirmar que todos o algunos de los hechos que ha planteado el actor son falsos o que no ocurrieron como el actor dice que ocurrieron y tienen otra connotación jurídica. A veces el demandado incluso cuestiona la prueba documental presentada por el actor. Le dice al juez esa prueba no es auténtica, ha sido falsificada, adolece de falsedad material o de falsedad ideológica, o es una copia simple que dentro de nuestro sistema lamentablemente no sirve para, no tiene valor como medio de prueba. ¿Sí? Ahí están, ver, las oposiciones del demandado. ¿Sí ven? Se va conformando. Pero la contestación de la demanda es un ejercicio de relojería, igual que la redacción de la demanda, donde todo tiene que estar en su puesto, donde todo tiene que ser coherente. Cuando niego las pretensiones, hago una oposición general, ¿sí? Si el actor dice que es mi padre biológico, pero yo sé que no es mi padre biológico, en un juicio de reconocimiento de la paternidad, por ejemplo, ¿sí? Yo lo niego. Niego la pretensión que seguramente es la de que se modifique mi partida de nacimiento y se coloque a Pedro como mi padre biológico. Y voy a negar en consecuencia también la veracidad de los hechos. Él habrá narrado los hechos de la demanda, diciendo básicamente, afirmando que en algún momento en el pasado tuvo una relación con mi madre y que fruto de esa relación me engendró. Y yo le negaré, le diré no, eso es falso. En este caso, posiblemente no haya prueba documental que negar. No siempre se puede negar la prueba documental, por cierto, ¿sí? Pero luego viene el complemento perfecto de esa negativa de las pretensiones y de esa negativa que además debe ser categórica, ¿no? Sobre la veracidad de los hechos de la demanda. Vuelvan al 151 del COGEB y van a ver que el siguiente requisito de la contestación de la demanda es deducir excepciones.
Ha habido una discusión, en algún momento la tuvimos aquí con algunos jueces sobre todo, respecto de si el demandado debe o no debe deducir excepciones en la contestación de la demanda y si es que los jueces deberían admitir a trámite o no contestaciones que vengan sin excepciones. Sí, y yo creo que el artículo 151 en esa parte está mal, está deficientemente redactado, porque utiliza el verbo deberá y dice deberá deducir excepciones. Revise. Y cuando la ley dice deberá, pareciera que es imperativa, que no es potestativa la disposición legal. Se debe deducir excepciones. Pero lo cierto es que hay un consenso ya más o menos formado respecto de que si un demandado no deduce excepciones en la contestación de la demanda, igual no se la va a considerar incompleta. Tengan esto en cuenta. Y a veces los demandados no deducen excepciones. ¿Saben por qué? Porque el abogado no sabe, no entiende qué son las excepciones y cómo deducirlas, cuáles deducir. Ahora vamos a entrar en materia entonces para explicar qué son las excepciones. Las excepciones son medios de defensa del demandado. Me gusta decir, son los medios de defensa más potentes que tiene el demandado. ¿Sí? Y no son solamente medios de defensa, son medios de oposición también. Recuerdan, estamos analizando esta posición del demandado cuando va, saca la espada y decide dar batalla, oponerse, no aceptar, no allanarse a la demanda. Entonces, podemos definir en primer lugar a las excepciones en general, y en esta definición caben tanto las previas como las de fondo. De más está decir, por favor, ah, existen estas dos clases de excepciones. Existían ya en la vieja doctrina procesal desde que teníamos el Código de Procedimiento Civil, tenían otros nombres. Las previas, las que ahora llamamos previas y que les voy a pasar a presentar dentro de un momento, en el viejo sistema les denominábamos dilatorias. Y a las de fondo, que la doctrina les conoce también como excepciones materiales, el CPC les llamaba perentorias. Sí, hay un par de excepciones por ahí, algunas de las que en el viejo sistema, un par de las que eran perentorias, ahora son previas, sí, pero la definición sigue siendo válida. A ver, las excepciones no son solamente medios de defensa y oposición que utiliza el demandado cuando no acepta la demanda, sino que son hechos que alega el demandado. Sí, el demandado, cuando deduce excepciones, tiene que no solamente decir, deduzco esta excepción previa o esta excepción de fondo. Ya voy a explicar unas y otras con ejemplos. Sino que tiene la obligación de exponer su fundamento fáctico, dice la ley, el COGEP. Eso quiere decir, deduzco la excepción y le explico al juez cuáles son los hechos que respaldan esa excepción. Por eso yo digo que las excepciones son hechos. Cuando usted dice en la contestación de la demanda, por ejemplo, que deduce la excepción previa de error en la forma de proponer la demanda, una de las que están en el 153 del COGEP, usted está mencionando un hecho, el hecho de que esa demanda o no es clara o no está completa, o las dos cosas, no está clara y no está completa. De eso se trata la excepción de error en la forma de proponer la demanda. Cuando usted le dice al juez, deduzco la excepción de litis pendencia, luego cuando le explica el fundamento fáctico le dice, señor juez, el mismo actor me ha planteado ya una demanda anteriormente que está tramitándose ante tal juez en tal unidad judicial. Revise esa demanda y va a ver que las partes somos las mismas, los hechos en que se fundamentan la demanda son los mismos, la pretensión es la misma, es decir, ya existe
un juicio sobre esto que quiere el actor que usted resuelva en que se está resolviendo ante otro juez. Hay litispendencia. ¿Vieron? Está alegando hechos. No está diciendo solo litispendencia. Está diciendo, hay un juicio pendiente sobre lo mismo entre las mismas partes, sobre los mismos hechos que está tramitándose previamente a ante otro juez. Puede decir también, la deuda que me quiere cobrar, ya la pagué. Alega la excepción de fondo de pago. No le debo nada al actor. ¿Está o no está alegando un hecho? Claro, está alegando el hecho de que ya pagó. ¿Vieron? Las excepciones son medios de defensa, medios de oposición, pero implican la alegación de hechos. Ahora, esos hechos son de dos clases. Y dependiendo de la clase que son, implican que las excepciones sean previas o procesales, así se llaman en la doctrina, o de fondo, llamadas también materiales. Cuando yo deduzco al contestar la demanda excepciones previas, estoy simplemente alegando hechos para denunciar la omisión de presupuestos procesales o materiales. La definición que tienen en la diapositiva. Para eso sirven las excepciones previas. Desde luego, si usted no sabe lo que son los presupuestos procesales o materiales, esa definición es chino avanzado porque no tiene idea, no le dice nada, ¿no es cierto? Y lo que digo siempre que doy mis clases sobre excepciones. ¿Quiere entender las excepciones previas? Tiene que ir a estudiar presupuestos procesales y presupuestos materiales en la doctrina. Todavía yo a mis alumnos les mando a leer Davis de Chandía, que sigue siendo el principal autor que ha trabajado este tema. El profesor uruguayo Enrique Vescovi también, ¿sí? El profesor argentino Gossaini también ha trabajado el tema de presupuestos procesales, ¿ya? Entonces, yo les voy a explicar dentro de un momento, pero quédense con esto. Las excepciones previas, que son solo y exclusivamente las que están en el artículo 153 del COGEP, no existen otras como previas en nuestro sistema procesal civil, sirven para denunciar la omisión de presupuestos procesales o materiales. Cuando usted dice incompetencia del juez, falta de capacidad del actor, incompleta conformación del litis consorcio, cosa juzgada, litis pendencia, existencia de convenio arbitral o de mediación, cualquiera de las del 153, usted está denunciando la omisión o de presupuestos procesales o de presupuestos materiales. Pero a veces usted no tiene excepciones previas. La demanda está tan bien planteada que no tiene previas. No siempre va a poder oponer excepciones previas. ¿Qué le queda? Las de fondo. Las de fondo ya no sirven para denunciar la omisión de presupuestos. Intentan destruir la pretensión de la demanda. Son misiles que lanza el demandado en contra de la pretensión, apuntándole a la pretensión de la demanda. Y al apuntarle a la pretensión, lo que en último término quiere hacer el demandado es negar, destruir el derecho cuya tutela pretende el actor. Porque ¿qué es toda demanda? La demanda es solamente una herramienta procesal que permite iniciar un proceso y solicitar la tutela de uno o varios derechos. Eso hace usted siempre que deduce cualquier demanda de las materias que se tramitan con el COGEP. ¿Sí? Y cuando usted sabe señalar los fundamentos de derecho de su demanda, ¿sí? Lo que está haciendo cuando coloca los fundamentos de derecho en su demanda es diciéndole al juez básicamente el derecho que usted quiere que le tutele. La demanda
herramienta para iniciar un proceso y solicitar una tutela específica de derechos. El proceso es la herramienta procesal que sirve para tramitar ese pedido de tutela de derechos. El procedimiento es el conjunto de trámites específicos por los cuales se tramita un proceso. ¿Sí? Y las excepciones de fondo, entonces no se olviden, son estos hechos que alega el demandado para destruir la pretensión y al hacerlo, destruir, negar el derecho cuya tutela pretende el actor que el juez le conceda. Ok, he dicho que las excepciones previas son hechos que alega el demandado para alertar al juez, sobre todo al juez, sobre la posible omisión de presupuestos procesales o presupuestos materiales. Les he dicho también que las excepciones previas están en el artículo 153 del COGEP, están tasadas legalmente, están señaladas en la ley. Usted solo puede deducir como previas una o varias de las del artículo 153. En los 10 numerales del artículo 153 del COGEP, por cierto, queridos colegas, hay 15 excepciones previas. Hay algunos numerales que tienen más de una. El numeral 2 tiene 2, el numeral 3 tiene 2, el numeral 4 tiene 3 y el numeral 10 tiene 2. ¿Sí? Entonces ahí sumen y les van a dar 15. ¿Ok? ¿Qué más les puedo decir sobre las excepciones previas? La incompetencia del juez, la falta de capacidad del actor, cosa juzgada, litispendencia, transacción, inadecuación de procedimiento, error en la forma de proponer la demanda, cualquiera de las que están en el 153. Estas en nuestro sistema son de conocimiento y pronunciamiento previo a la declaratoria de la validez procesal. Si ustedes miran el diseño de las audiencias COGEP, la audiencia preliminar en el procedimiento ordinario, las audiencias únicas en los procedimientos de una sola audiencia, las audiencias empiezan justamente por el debate sobre las excepciones previas que el demandado ha deducido. Si el demandado no ha deducido excepciones previas, no hay esta fase de la audiencia, ¿no es cierto? Simplemente se omite y se va a la siguiente. ¿Y cuál es la siguiente? La declaratoria de la validez procesal. ¿Ok? Ahora, las excepciones previas, que digo que son de conocimiento y pronunciamiento previo, inicial, tienen el propósito de ayudarle al juez a detectar posibles omisiones de presupuestos procesales o materiales que le van a impedir declarar la validez procesal. Me lo explico con un ejemplo. El demandado plantea la excepción de incompetencia del juez previa. ¿Sí? El juez no puede declarar la validez procesal y decir, bueno, ya vamos a hacer admisibilidad de la prueba y luego vamos a discutir las pruebas y a dictar una resolución. No puede. Sí, porque es un presupuesto procesal. Es una condición de validez procesal. Los presupuestos procesales y los materiales son requisitos que deben estar presentes en el proceso. Ahora les explico. ¿Sí? Los presupuestos procesales y los presupuestos materiales. ¿Sí? Los procesales son requisitos que deben estar presentes en el proceso para que éste no pueda ser afectado de nulidad y el juez pueda declararlo válido. Mediten un segundo en esa definición. Presupuesto procesal, la competencia del juez. Las excepciones son alegaciones que hace el demandado sobre la posible omisión de esos presupuestos. El presupuesto es la competencia, la excepción es la incompetencia. No son lo mismo, no se confundirán. ¿Sí? La excepción sirve para denunciar la omisión, la falta, la ausencia del presupuesto. Es fácil. Entonces, si el presupuesto es la competencia, la excepción es la incompetencia, ¿no es cierto? Si el presupuesto es la capacidad procesal del actor, la excepción es la falta de capacidad procesal del actor. Si el presupuesto es la ausencia de cosa juzgada,
La excepción es cosa juzgada o existencia de cosa juzgada. Y así podemos hacer con todas. ¿Ya? Vean, aquí están los presupuestos procesales según la doctrina. Hay algunos más, pero confórmense con estos porque estos son los presupuestos que pueden ser denunciados con las excepciones previas. Y esto debe saber todo juez. Y esto debe saber todo abogado. Cuando usted redacta una demanda, toditas estas cosas tiene que revisarlas para que la demanda esté bien redactada. Que esté presentando la demanda ante el juez competente, ¿sí? Que la demanda sea debida, es decir, que sea clara y que esté completa. Que usted tenga, su cliente, ¿no? Capacidad procesal, que pueda comparecer al juicio por sus propios derechos. Pero a veces no puede comparecer por sus propios derechos. Tiene o quiere comparecer representado, es decir, por un personero. Entonces ahí tiene que revisar que la personería sea legítima, que el representante legal sea el representante legal, o que el procurador judicial, que es el representante también a veces del actor, tenga una procuración que esté bien otorgada. Tiene que revisar que la demanda no esté caducada o no haya prescrito la acción. Tiene que darse cuenta que se esté tramitando por el procedimiento adecuado. El procedimiento está siempre señalado en la ley: ordinario, sumario, ejecutivo, monitorio, voluntario, etcétera. Que no haya litispendencia y que no haya cláusula que le haya comprometido a ir primero a mediación o a ventilar el conflicto ante la justicia arbitral. Eso es la cláusula o compromiso arbitral o de mediación. ¿Vieron? Esos son los presupuestos procesales, condiciones, requisitos de validez procesal. Si uno de estos falla, el juez no puede declarar la validez procesal. Vean qué arte es redactar una demanda bien redactada. Todito esto tiene que tener en cuenta. Ahora hablemos de los presupuestos materiales. Las excepciones previas sirven también para denunciar la posible omisión de presupuestos materiales. En la doctrina, esto es Davis de Chandía, por si acaso. Davis de Chandía dice que los presupuestos materiales son requisitos que deben estar presentes en el proceso para que el juez pueda dictar una sentencia de fondo válida que obligue verdaderamente a las partes en litigio. ¿Sí? Los presupuestos procesales afectan de nulidad. Los materiales afectan la sentencia y por tanto también afectan de nulidad al proceso. ¿Cuáles son los materiales para que lo vean con un poco más de claridad? La legitimación en la causa. ¿Sí? Legitimación activa, legitimación pasiva. Que quien demanda sea el legítimo contradictor del demandado. Pero también es presupuesto material la petición, aquí está mal, la defectuosa petición no es. El presupuesto es la petición bien formulada, clara y concreta. Es requisito de la demanda, ¿no? Está en el 142 del COGEP. ¿Y cuál es la excepción que usted puede deducir contra una petición defectuosa, contra una pretensión mal formulada? A veces puede ser la indebida acumulación de pretensiones, a veces puede ser el error en la forma de proponer la demanda si las pretensiones son oscuras. Tiene también como presupuesto material la correcta acumulación de pretensiones. La excepción previa, ahí sí es la indebida acumulación de pretensiones. Ausencia de cosa juzgada, ausencia de transacción. Todos estos en la doctrina son presupuestos materiales. Perdonen que por el corto tiempo que tengo para desarrollar esta clase no me pueda ampliar un poco más en esto, pero ahí tienen. Entonces ahora se entiende mucho más fácil, ¿no es cierto? Una vez que ya entendemos qué son los presupuestos procesales, qué son los presupuestos materiales, aun cuando sea así de forma general.
Son requisitos, son condiciones que deben estar presentes para que el juez pueda declarar la validez procesal. Entendemos que las excepciones previas que deduce el demandado, ¿sí? Se llaman procesales justamente por esto, porque no topan directamente ni tratan de destruir la pretensión del actor, sino que tratan de decirle al juez, oiga, hay condiciones que necesitan estar presentes en la tramitación del proceso de inicio para que usted lo pueda declarar válido. Hay otros requisitos que deben estar presentes para que la sentencia que usted vaya a dictar en este proceso realmente obligue a las partes, no tenga que ser inhibitorio. Entonces, revisemos primero esos requisitos, señor juez. Eso le está diciendo usted cuando deduce excepciones previas. Cuando le dice al juez, usted no es competente, hay error en la forma de proponer la demanda, el actor no tiene capacidad procesal, hay ilegitimidad de personería, la acción está caducada, la acción está prescrita, el juicio se está tramitando por un procedimiento inadecuado, hay litispendencia, hay convenio arbitral, hay convenio de mediación. ¿Vieron? Le está diciendo también al juez, usted no puede declarar la validez procesal porque aquí hay falta de legítimo contradictor. El demandado no es la persona llamada a responder por la pretensión del actor, por ejemplo. ¿Sí? O no son todos los que deberían estar como actores o como demandados. Esa es la excepción de incompleta conformación de litis consorcio. La pretensión es defectuosa. Las pretensiones varias que ha deducido el actor están mal acumuladas. Hay cosa juzgada, hay transacción. Ven, usted puede deducir todas esas excepciones como previas. Y el juez tendrá que, de entrada, hacer una fase en la audiencia para discutir y resolver si el demandado tenía razón o si no tenía razón. La resolución del juez de las excepciones previas se basa en las disposiciones del artículo 295 del COGEP, por si acaso. Vamos a los misiles ahora. Las excepciones de fondo, les he dicho, son hechos que alega el demandado para destruir la pretensión de la demanda, ¿no? A diferencia de las previas, no están en la ley, están en la doctrina, están en la jurisprudencia, surgen a veces de la lectura misma de la demanda. En la doctrina, las excepciones de fondo son defensas, obviamente, que atacan, como ya les he dicho, directamente la pretensión del demandante. A diferencia de las previas que se resuelven de entrada en la primera fase de la audiencia preliminar o única, estas se resuelven al final, en sentencia. ¿Por qué? Porque implican entrar al análisis de fondo del asunto que se está ventilando ante el juzgado. ¿Cuál es el efecto de deducir bien una excepción de fondo? Si una excepción de fondo prospera, el juez va a rechazar la demanda por falta de derecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted está atacando con las excepciones de fondo el derecho mismo que el demandante ha llevado para que el juez se lo tutele. Hay una sola clase de excepciones de fondo que están tasadas legalmente. Si ustedes revisan el artículo 153 del COGEP para el procedimiento ejecutivo, van a ver que efectivamente las excepciones de fondo en el procedimiento ejecutivo sí están tasadas en la ley, solo para ese procedimiento. Ninguno de los otros tiene excepciones de fondo tasadas legalmente. A ver, excepciones de fondo, les voy a poner con ejemplos. La semana pasada contesté una demanda muy bonita de una hermosa cliente que me ha llegado en este tiempo, que es una ancianita de la ciudad de Ambato que tiene 92 años. Unas parientes de ella, una nieta, una hija básicamente, le han demandado la declaratoria de interdicción.
Le piden al juez que la declare interdicta, que le nombre a la nieta su curadora y que le entregue la administración de su patrimonio para con eso poder mantenerle a la viejita. En la narración de los hechos de la demanda cuentan toda una historia falsa respecto de que la viejita ya no se puede valer por sí misma y ya no tiene cordura, básicamente. Entonces, cuando me llamó un hijo de ella que le había recomendado un amigo mío para que yo sea su abogado, le dije, verás, para tomar ese caso, yo quiero conocer a tu mamá. Como estaban en Ambato, yo estaba en Riobamba, tráele a la mamá. Le trajo. Al siguiente día se hizo el viaje. Les recibí en mi casa y desde que le vi a la señora, yo supe que esa demanda era improcedente. Está absolutamente cuerda, sabe todo. Yo, como quien no hacía nada, le hice un montón de preguntas solamente para ver cómo estaba su mente. Y me respondió todo, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿Cómo está su salud? ¿Está tomando medicinas? ¿Sí? ¿Sabe quién es esta persona que le está demandando? ¿Ha tenido algún problema con esta persona? Todo me contó. Que muy bien. Vamos. Me pongo a leer la demanda y me ilusiono primero, porque en una primera versión de la demanda había 8 pretensiones. Entre otras, sí, que el juez dicte providencias preventivas y que prohíba enajenar un terreno que tiene la abuelita. Esa era una de las pretensiones, ¿sí? Que se oficie al registrador de la propiedad, al registrador mercantil, al registro civil, para que en todo lado quede registrado que la señora no podía enajenar nada de su patrimonio. Y ese era un error craso del abogado, ¿no? Porque las providencias preventivas, si ustedes revisan el COGEP, sí, son providencias que se dictan para garantizar un crédito, para garantizar tener en qué cobrarle a un deudor. Y este no era un juicio de cobro de una deuda. Entonces, esa era una pretensión que simplemente no podía prosperar en este proceso. Entonces yo pensé que les iba a ganar con una excepción previa de indebida acumulación de pretensiones. Porque esa era una pretensión que debía tramitarse ante el juez civil, no ante el juez de familia, y que era absolutamente improcedente porque no había ninguna deuda de por medio. Pero luego veo, sigo leyendo el expediente que me trajeron y veo que el juez le había mandado a aclarar la demanda. Y en concreto le manda a aclarar las pretensiones. Y creo que ahí el abogado se puso mosca, se dio cuenta y eliminó 6 de las 8 pretensiones. Y se quedó solamente con el nombramiento del curador y la declaratoria de interdicción. Declaratoria de interdicción y nombramiento de curador. ¿Ok? Ya no tenía yo excepciones previas. Pero me reuní con la viejita y la viejita está absolutamente cuerda. Entonces, esa demanda de interdicción por considerar que es una persona con demencia simplemente no puede prosperar. Cuando yo contesté esa demanda, vamos acá, me opuse. ¿Cómo me empecé oponiendo? Negué categóricamente las pretensiones. Me opongo categóricamente a que usted le declare interdicción y nombre curadora. Y luego negué categóricamente la veracidad de los hechos de la demanda. Toda una serie de hechos. Me fui oponiendo uno por uno, explicándole al juez por qué era mentira lo que afirmaba la demanda. Básicamente eran hechos para decirle al juez la señora ya no puede valerse por sí misma y ha perdido la cordura. Declare la interdicta por demencia. ¿No? ¿Vieron?
Me pronuncié sobre la veracidad de los hechos, negándolos y dándole al juez más herramientas. Por ejemplo, por ahí coloqué uno. La señora se vale por sí misma, tiene una tiendita donde ella a sus 92 años todavía atiende. ¿Qué más quiere? Ella todavía es capaz de producir lo que necesita por lo menos para sus gastos de subsistencia. La tienda es una tienda modesta, pero algo le deja. ¿Sí? Y se vale por sí misma. Ella es capaz de hacer cuentas, de dar vueltos en la tienda. Eso no puede hacer una persona que ya está impedida, una persona con demencia, enajenada mentalmente. Y luego deduje como excepciones la falsedad de los hechos de la demanda y la falta de derecho. La demandante no solamente había faltado a la verdad al afirmar todo lo que había afirmado para tratar de sustentar su demanda, los hechos de su demanda, sino que al haber faltado a la verdad, había, le faltaba también el derecho. Esa es una excepción de fondo. La falta de derecho. No tienes derecho para pedir que le declaren interdicta, ¿sí? Porque no existen los presupuestos que están señalados en la ley para que sea declarada esa interdicción. Otro ejemplo. Imagínense una demanda de divorcio por causal de adulterio, ¿sí? Es una causal muy sencilla. Tú afirmas en la demanda que tu cónyuge ha cometido adulterio, es decir, que ha tenido relaciones sexuales con una persona que no eras tú, un tercero. Eso es adulterio. Pero al contestar la demanda, tu cónyuge afirma que no ha cometido adulterio y que por tanto tú no tienes derecho. Y ese es un juicio muy simple. Toda la prueba se concreta a averiguar y a demostrar si hubo o no hubo adulterio, si el demandado tuvo o no tuvo relaciones sexuales con una persona que no era su cónyuge. Así de simple es un juicio de divorcio por causal de adulterio. ¿Ya? Y si yo soy el abogado del demandado y le creo a mi cliente y mi cliente me dice es falso, yo no he cometido adulterio, yo voy a negar la pretensión del divorcio, voy a negar la veracidad de los hechos de la demanda, ¿sí? Y voy a deducir como excepción otra vez la falta de derecho. O puedo deducir como excepción la inexistencia del adulterio. Ven, lo que les decía hace un rato, las excepciones de fondo surgen a veces de la misma demanda. No están tasadas en la ley. La ley no te dice, esta es la que debes deducir. Si a mí me demandan el adulterio, yo puedo deducir como excepción previa inexistencia del adulterio. Si el divorcio es por la causal de violencia intrafamiliar, la demanda afirma que yo he cometido violencia contra mi cónyuge, ¿sí? Y yo voy a negar eso y sé que voy a poder demostrar que nada de eso ha sido cierto, puedo alegar como excepción de fondo inexistencia de violencia intrafamiliar. Falta de derecho también. ¿Por qué falta de derecho? Porque la causal que le da el derecho de demandar el divorcio es el 110 numeral 2 del Código Civil, ¿no es cierto? Maltrato, bueno, no me acuerdo exactamente cómo está redactado ahí, pero revise. Muy bien. Entonces, resumiendo, las excepciones previas, no se olviden, son hechos que alega el demandado para denunciar la omisión de presupuestos procesales o materiales. El juez es incompetente, no, el actor no tiene capacidad legal, el juicio se está tramitando por un procedimiento inadecuado, falta la legitimación en la causa, hay cosa juzgada, las pretensiones no están correctamente acumuladas. Sí, esas son las previas. Y las de fondo son en cambio los hechos que yo alego para destruir la pretensión y el derecho que pide el actor que se le tutele con la demanda. El actor pide que el juez declare el divorcio.
la disolución del vínculo matrimonial por adulterio. Y yo deduzco como excepción de fondo la ausencia de adulterio, inexistencia de adulterio y la falta de derecho. ¿Sí? El actor pide que me pongan una pensión alimenticia de $3,000 porque soy un gerentazo así, que gano un montón de plata. Yo puedo deducir como excepción de fondo, sí, la falsedad de los hechos de la demanda y negarle al juez. Usted no me puede poner esa pensión. Tiene que ponerle una pensión muy inferior acorde a mis ingresos. ¿Sí? Y bueno, no se olviden finalmente que tanto las excepciones previas como las excepciones de fondo tienen un momento procesal para ser deducidas. Unas y otras se deducen en la contestación de la demanda. Y así como hay reforma de la demanda, hay también la posibilidad de reformar las excepciones, que es una forma de reformar la contestación de la demanda. La regla está en el tercer párrafo del artículo 151 del COGER. Ahí está la reforma de las excepciones. Hasta antes de que el juez dicte la providencia convocando a la audiencia preliminar o única, usted puede reformar las excepciones que ha deducido en la contestación de la demanda o en la contestación de la reconvención. Las reglas de la contestación de la demanda rigen también la contestación de la reconvención. ¿Ok? Así es que esa es la clase que tenía planeada para ustedes el día de hoy. Espero que después de hoy, los que no la tenían clara ya la tengan clara. Los que ya la tenían clara, pues que hayan encontrado algo de valor. Siempre se encuentra algo de valor. Por ahí alguna idea, algún concepto que les ayudó a aclarar de mejor manera esta diferencia que es súper importante. Súper importante. ¿Sí? Cuando uno es abogado joven y está empezando el ejercicio de la profesión, normalmente tiene un poco de susto de cuando le tocan casos en donde debe contestar demandas. Se siente uno más cómodo redactando las demandas y yendo al ataque, ¿no es cierto? Pero a veces le tocan unas demandas machas, bien puestas, y usted le contratan como abogado del demandado y dice, ¿y ahora cómo le defiendo a mi cliente? Las excepciones son su principal arma de defensa. Las pruebas también. Aprender a hacer admisibilidad de la prueba, aprender a impugnar los medios de prueba de la contraparte por inconducentes, impertinentes, inútiles, ilícitos, es un arma muy poderosa. Pero las excepciones, tanto las previas como las de fondo, y las previas sobre todo, son un arma maravillosa, magnífica, ¿sí? Se ganan juicios con excepciones previas. Y como he dicho decenas de veces, no saben la satisfacción que es ganar un juicio con excepciones previas porque se ahorra la parte más complicada del juicio, que es ir a la audiencia a presentar las pruebas, a tener los alegatos donde va a contradecirse a lo macho con el colega de la contraparte. Usted encuentra bien una excepción previa, una es suficiente, de esas que no son subsanables y se acabó. Es capaz de destruir la demanda de su adversario. ¿Sí? Y su cliente va a quedar muy contento porque gana el juicio en una etapa muy temprana y se ahorra un montón de fases.